Vamos a desarrollar en esta clase los ejemplos que corresponden al tema de diagrama de cuerpo libre, abreviado DCL. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en donde se aísla al cuerpo de todo el sistema y se grafican las fuerzas que actúan sobre él por medio de flechas. Para tener una mejor comprensión, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos, recordando las diferentes fuerzas que hemos desarrollado durante las dos clases anteriores. Veamos los ejemplos. Las fuerzas que actúan sobre la caja. En la ilustración vemos a una persona empujando una caja de madera. Identifiquemos las fuerzas. Recordemos que si un objeto tiene contacto con una superficie u otro objeto, presentará una fuerza normal y esta es perpendicular a la superficie de contacto. Todo cuerpo presenta su peso que se dirige hacia abajo. También tenemos la fuerza con la que está empujando la persona a esta caja. Y debido a que se va a deslizar, tenemos la fuerza de fricción o rozamiento, que es opuesta al movimiento o posible movimiento. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre, aislamos la ilustración y en lugar del cuerpo colocamos un punto. Sobre este punto que representa el cuerpo está la fuerza normal, el peso que se dirige hacia abajo, la fuerza que se dirige hacia la izquierda y la fricción o fuerza de rozamiento que se dirige hacia la derecha. Y este sería el diagrama de cuerpo libre. Veamos otro ejemplo. Las fuerzas que actúan sobre una caja. La ilustración muestra a 3 personas jalando una caja por medio de una polea. Veamos las fuerzas que actúan sobre la caja. Debido a que está sujeta por una cuerda, tenemos la fuerza llamada tensión. No hay contacto con superficie, por lo tanto no hay fuerza normal ni fricción, pero en todo cuerpo existe la fuerza del peso, que se dirige hacia abajo siempre. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre, sobre un punto, que sería la representación del cuerpo, dibujamos la tensión verticalmente hacia arriba y el peso verticalmente hacia abajo. Veamos otro ejemplo. Fuerzas sobre los bloques. En esta ilustración nos muestran 2 bloques, por lo tanto debemos de identificar las fuerzas que actúan en cada uno de ellos. Veamos el primer bloque. Tenemos la fuerza normal por el contacto con una superficie. Tenemos el peso que se dirige siempre hacia abajo. Si vemos, hay un resorte el cual nos permite identificar una fuerza elástica y estas serían las fuerzas que actúan sobre el primer cuerpo. En el segundo cuerpo nuevamente tenemos la fuerza normal por el contacto con la superficie y en este caso quedó inclinada porque debe de ser perpendicular a la superficie, es decir, formar 90 grados. Ahora podemos identificar un cable, por lo tanto existe la fuerza de tensión y el peso siempre hacia abajo. El diagrama de cuerpo libre será uno por cada cuerpo. Para el primer cuerpo, fuerza normal verticalmente hacia arriba, la fuerza elástica hacia la derecha y el peso hacia abajo. Para el segundo cuerpo, la fuerza normal inclinada, la tensión también está inclinada y el peso verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, si en un mismo sistema hay 2 cuerpos, debemos de realizar 2 diagramas de cuerpo libre por separado. Veamos otro ejemplo. Las fuerzas que actúan sobre los bloques. En la ilustración nos muestran una polea en donde en cada uno de los extremos se encuentra un bloque. Veamos en la masa 1. ¿Qué fuerzas hay? Debido a que está sujeto por medio de una cuerda, existe la fuerza tensión. Verticalmente hacia abajo, el peso. Nuevamente en la masa 2 tenemos la fuerza tensión y verticalmente hacia abajo, el peso. El diagrama de cuerpo libre para el primer cuerpo o la masa 1 es tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Para la masa 2, tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. En este caso, los 2 diagramas de cuerpo libre son iguales, pero debemos de hacerlos separadamente. Veamos un ejemplo más. El diagrama de cuerpo libre del libro. El libro se encuentra sobre una mesa. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? Tenemos, por el contacto con una superficie,
la fuerza normal y el peso que siempre se dirige verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre sería normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Para realizar los diagramas de cuerpo libre, entonces, es necesario que recordemos la definición de cada una de las fuerzas para que podamos identificar correctamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Recordemos volver a estudiar o repasar las dos clases anteriores para que podamos identificar correctamente las fuerzas. Recuerde que por cualquier duda estoy a la orden y puede comunicarse conmigo. Gracias por su atención.